10:30 de la mañana y hablamos de economía, Martín. Hablamos de economía porque a pesar del dato de la semana pasada del aumento de precios de INDEC, sube todo menos lo que podría venirnos bien, que son los salarios. ¿Todavía los salarios no? No estarían subiendo los salarios. La semana pasada hubieron dos datos que salieron calcados, que son el dato de índice de precios al consumidor minorista, que es el famoso IPC de la inflación que siempre traemos, que dio 1,6, apenitas 0,1 arriba del mes anterior, pero también se publicó el dato de inflación de precios mayoristas, ¿sí? Salió el gobierno a celebrarlo, el índice de precios mayoristas está bajando al nivel muy cómodo, 1,6%. Pareciera como que es medio que lo mismo, y hay una confusión que a veces trae la idea, la cosa que se publique casi en simultáneo el índice de precios minoristas con el de mayorista. Uno tiende a pensar que los índices son como las compras que uno hace en la diaria, ¿no? Y que el precio mayorista en realidad es un precio que incide directamente en el precio minorista. Sí. Entonces, si te baja el precio mayorista, debería bajar. Claro. Precio minorista. Bueno, no es tan así, porque las canastas son diferentes, porque lo que evalúan... Se miden cosas distintas. Se miden cosas distintas, okay. Porque los componentes que inciden fuertemente en que descienda uno no necesariamente generan el mismo efecto sobre otros, pero indiscutiblemente el 1,6% de precios mayoristas no sería muy celebrable, pensando que ya había venido bajando en los últimos meses fuertemente. ¿Sí? Hubo un solo mes en el que, en el contexto del cambio del régimen cambiario, saltaron los precios mayoristas, después andan más o menos en el 1,5%, 1,6%, hace ya varios meses. Ahora, lo que es llamativo es que el gobierno celebra un índice de precios, ya sea el mayorista o el minorista, que anda en torno al 1,5, 1,6%, pero nos encontramos con datos de la realidad que muestran que los precios, que no solo afectan a las grandes mayorías, sino que además impulsan hacia adelante los precios minoristas, siguen subiendo. Traje dos casos muy concretos, muy específicos. Uno nos pasó de largo la semana pasada, pero se confirmó un nuevo aumento de transportes para colectivos para el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? Suben 6,14%. 6,14 es muy por encima del 1,6. Bastante por encima. 1,5 del mes anterior, incluso más que la acumulada de los últimos 3 meses de inflación. Tenemos ahí el cuadro tarifario. Todas las personas que ya se han subido al transporte público sabrán que hay nuevas tarifas que entraron en vigencia a partir del 16, o sea, de la semana pasada, incrementando y complejizando un poco la diaria de todas las personas laburantes que tienen que trasladarse, que no tuvieron un 6% de aumento en los salarios, ¿sí? Porque no hay salarios que hayan crecido en ese orden. En paralelo, anunció de manera casi intempestiva, nadie lo imaginaba, nadie lo esperaba, anuncia YPF un aumento nuevo de combustibles el sábado a la noche. ¿Sí? Anuncian el fin de semana que a partir de las 0 horas del domingo sube 2,5% el precio de los combustibles. Pero el año pasado había bajado un 1%, me acuerdo yo. Eso no lo mencionas nunca, Martín. Cierto, hubo un mes en el que bajó 1%. Lo llamativo es que no es la primer suba de naftas de este mes. Sí, ya había subido la nafta a comienzos de mes. Había sido hacía poco, ¿no? Y subió bastante a comienzos de mes. De hecho, tenemos ahí un grafiquito que preparé de la evolución del precio de la nafta desde que asumió Milei. Aumenta en términos porcentuales desde que asumió Milei para acá 304,82% contra un IPC acumulado en el mismo periodo de 214. Esto quiere decir 76 puntos porcentuales arriba de la inflación. Tremendo. Pero además, si lo medís en pesos, la nafta que estaba en el orden de los 311 pesos... Eso con impuestos, pero sin impuestos iba a salir... Iba a salir menos, 250, pero no, se fue para el otro lado. ¿Sí? Aumentó 948 pesos respecto a ese 311 que tenía, está en 1260 hoy la nafta. ¿Por qué es importante este dato? Primero porque la nafta claramente no solo no está bajando, sino que sigue un proceso de aumento que va muy por encima del nivel de precios que estamos manejando. Segunda cuestión importante, porque gran parte de la variación de precios para abajo que había conseguido en los últimos meses el gobierno nacional, lo había hecho con la baja del precio de la nafta de hace 2 meses. Hace 2 meses decidieron bajar un 4% las naftas de YPF y con eso contuvieron la inflación. Bueno, ahora tenés un aumento en este mes, solo en este mes, de arriba del 6%. ¿Qué significa esto? Bueno, que se va a trasladar a precios y que necesariamente todos los componentes productivos que estén relacionados o que necesiten transporte, por ejemplo, van a tener un aumento fuerte. Pero además porque vos tenés un rubro dentro del IPC que es combustibles.
que va a saltar fuerte a partir de esta decisión. O sea, no es un impacto solo tercerizado porque se transportan las cosas en camiones, sino porque además hay un ítem que se llama combustible. Además hay un ítem que es combustibles, que va a tener un impacto muy fuerte, insisto, porque es un aumento muy marcado, muy significativo en un solo mes. Claro, del otro lado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los salarios no aumentan. Un poco traíamos la última vez el viernes una serie de gráficos de la gente de CP, los traje como para poder volver a mirarlos, de salarios que en todas las lecturas que nos propone CP pierden en el mismo periodo, si estamos analizando noviembre del 2023 a el último dato disponible, pierden contra la inflación. ¿Sí? Ahí tenemos el gráfico que muestra el índice de salarios, el dato del CIPA y el de convenios colectivos, todos por debajo de la situación de noviembre del 2023. Mientras las naftas suben 75 puntos arriba de la inflación, los salarios corren 10 puntos abajo de la inflación. Peor aún, lo que le pasa al sector público nacional, ¿sí? Un poco lo decíamos también el viernes pasado. El sector público nacional pierde desde que asume Milei prácticamente 30 puntos porcentuales, 32 puntos porcentuales de poder de compra en apenas un año y pico de gestión. Todos estos son ingresos registrados. Ingresos registrados, ¿sí? Estamos hablando del sector formal registrado, en este caso sector público provincial, lo vemos perdiendo 9 puntos. Yo me acuerdo que hace un tiempo, en la elección del 23, hablaba con un dirigente del PRO, que estaba haciendo campaña para uno de los candidatos, y me decía, ¿no? Ya en aquel entonces la cosa, por supuesto, estaba mal, por algo pierde el peronismo en las elecciones, ¿no? Y de por qué no hay enojo en las calles, e intento trasladar ese razonamiento para ahora, ¿no? Donde estamos viendo, los datos son clarísimos, o sea, todo aumenta, no hay forma de pensar lo contrario, menos nuestros ingresos. ¿Por qué no hay quilombo? ¿Por qué la gente sigue apostando? Y este dirigente lo que planteaba, que no sé si será así o no, es la informalidad y todo lo que no está declarado, ¿no? Todos los ingresos que no se declaran, que no se facturan, que no aparecen en un recibo de sueldo y que hacen que la gente sí pueda llegar a fin de mes, pese a que los datos de lo registrado parecieran indicar que estamos todos en el último subsuelo, digamos. Te dicen ahora, agarrás el celular, agarrás el auto y salís a hacer Uber, ¿no? O a repartir cosas y eso te permite llegar. Y eso de alguna manera no se registra, digamos, no impacta, digamos, en el registro que... O tiene un rezago muy grosso. Tiene un rezago muy grande, no afecta directamente a estos índices que tenemos como datos oficiales, pero claramente hay una dinámica de precios corriendo todavía por encima de los salarios desde, digamos, mucho tiempo para acá, desde el 23 para acá, hay un proceso de una carrera a ritmos diferentes. Claro, pero la conclusión es que tenés que laburar mucho más para llegar a fin de mes, y antes podía llegar con mucho menos a fin de mes, ¿no? Esa es la conclusión. Más allá de que si está llegando o no, si por qué no estalla todo, porque también es eso para entenderlo, más allá de que antes en el 2001 no había una red estatal que hoy sí hay, que ahora hay cooperativas, hay movimientos sociales y demás. Bueno, también están estos nuevos laburos informales, como para intentar entender. El tema es que, bueno, de golpe trabajás 18 horas por día, ¿no? Y eso no es calidad de vida. Y tenés que tener auto. Y tenés que tener auto, bici, lo que sea, y no es calidad de vida. En la campaña del 23 hablábamos de jornadas laborales de 6 horas. Sí, me acuerdo que estábamos pensando en esa discusión, sí, tener un día libre y esas cosas que... Bueno, no se pudo, chicos. Claro, no se pudo. Lo tremendo es que en esa disparidad de ingresos, efectivamente hay sectores que recomponen, los sectores probablemente de mayor poder adquisitivo están en un contexto de recomposición de salarios. Ahora, los sectores medios y bajos de ingresos la están pasando muy mal, están corriendo muy por atrás, sobre todo los que dependen de algún vínculo con lo público. Recién decíamos lo que ocurre con el índice de salarios, en particular de la administración pública provincial, sí, y nacional sobre todo. Bueno, algo parecido pasa con jubilaciones, ¿sí? Lo traíamos hace unas semanas cuando se aprobó la recomposición de ingresos para jubilados y jubiladas. Esta es la realidad al día de hoy todavía, ¿sí? Porque no se promulgó la ley, y entonces al no promulgarse la ley y expectantes de la posibilidad de un veto presidencial, los jubilados siguen estando hoy, calculando la mínima con el bono en términos reales, muy por debajo, ¿sí? Estamos hablando de unos 15 puntos por debajo de donde habían arrancado ya en noviembre del año pasado, del 2023, cuando la situación no era buena, ¿sí? Porque eso hay que recordarlo siempre. El sector público, a diferencia de lo que cree o que plantea Adorno y compañía, es un sector que en términos salariales siempre corre por atrás del sector privado, siempre corre por atrás, tanto los empleados como los jubilados. Bueno, algo parecido ocurre, y lo traigo a propósito, con el salario de la docencia universitaria, ¿sí? Traje 3 plaquitas para poder comparar qué le pasó a la docencia universitaria en términos de salario desde que asumió Milei para acá,
¿sí? En la curva de arriba vemos la inflación acumulada hasta el mes de mayo, sí, que es el último dato que tenía disponible la gente del laboratorio del salario docente universitario cuando hicieron este informe. En paralelo, pero abajo, vemos la curva de aumento salarial de acumulado, ¿sí? Con una inflación del 209, insisto, no está el último dato de inflación de junio en esta gráfica, con una inflación del 209,42, los salarios docentes acumulan un aumento del 122,66, ¿sí? El deterioro es tremendo. Es tremendo, ¿sí? Y esta es parte de la explicación de por qué le cierran los números y las cuentas al gobierno nacional. Claro. Si vos atrasás los salarios del sector público, si vos atrasás el salario de los jubilados porque generaste un mecanismo que ancla o que congela la movilidad jubilatoria a un número por debajo de la inflación. Si encima al sector universitario le reventás el salario licuándolo, bueno, ahí encontrás mecanismos para que te cierre la ecuación. Y ahí no está contemplado, digamos, por lo menos en estas tres cosas que vos estás planteando, la merma presupuestaria de todos estos sectores, digamos, del sector salud, del sector, digamos, educación, universidades, etcétera. Este es solo salarios. Solo salarios. Solo salarios. De es hecho, lo que le decía Nacho Torres también la semana pasada a Milei. O sea, si vos estás recaudando plata de un impuesto que está hecho para hacer obra pública y eso lo contás como parte de tu superávit, estás mintiendo. Claro. Porque esa plata la tenés que gastar y la tenés que gastar para un fin muy específico. No la podés gastar para lo que se te canta. O sea, y si la gastás, dejás de tener ese superávit, y si la dejás de cobrar, también dejás de tener ese superávit. Son cuentas mentirosas las que está haciendo totalmente, el gobierno. Y aparte son cuentas que te cierran ajustando, insisto, a jubilados, a docentes, a laburantes estatales. La pregunta es qué van a hacer cuando ya no se pueda seguir ajustando. Bueno, Porque llega un punto en que hay un límite, ¿no? Hay un tope. Es lo que le pasó a todos los gobiernos que intentaron hacer la misma lógica de ajustes extremos, que hay un punto en el cual no tenés de dónde ajustar y la política de contracción de la economía hace que tengas que seguir ajustando constantemente. Tenemos ahí para ver dos placas más de la cuestión del salario docente para que se entienda cómo le pegó este gobierno al salario docente universitario en particular. Una que compara la evolución del salario en los últimos 3 gobiernos, si esto es desde el mes 0 de cada gobierno, y vemos claramente un deterioro, la que le sigue, vemos claramente un deterioro muy marcado, no solo en este gobierno, porque eso es muy evidente, vemos como en el gobierno de Macri, que es la línea amarilla, el salario docente universitario perdió 20 puntos. Claro. ¿Sí? Desde el punto de inicio, el primer mes del gobierno de Macri, el último mes del gobierno de Macri, perdió 20 puntos. Con el gobierno de Frente de Todos, perdió 4,5 puntos casi. Ahora, con el gobierno de Milei, en menos de la mitad del tiempo, nos encontramos con una pérdida superior al 25%. Es que además, de hecho, si vos te fijás en el gráfico, la caída de los otros gobiernos se da un poquito más adelante, y si querés de forma un poquito más progresiva, siendo muy amable, ¿no? Porque uno ve la línea de Macri y te das cuenta. Ahora, lo de Milei es prácticamente vertical, ¿no? Sí, de hecho, es lo mismo pero más rápido, diría Macri. Lo mismo pero más rápido. Y lo interesante de esta curva es ver ¿qué pasó con el salario durante el gobierno de Milei? Primero, una caída muy fuerte, licuación sin ajuste salarial. Después, una leve recomposición. ¿Por qué? Porque las paritarias corrían a un ritmo más rápido que la inflación y entonces hubo algunos meses en los cuales se logró recomponer un cachito lo perdido durante el primer sacudón del primer momento de Milei. Ahora, desde hace un buen tiempo esta parte, sí, ahí lo tenemos desde el mes de octubre del año pasado, los salarios docentes universitarios corren por atrás de la inflación. Claro, o sea, todos los meses que podríamos decir que hubo un pequeño triunfo de la inflación fue con la inflación de ese mes. Exacto. Nunca jamás en la vida volvés a recuperar, estás realmente muy abajo. O sea, necesitas años para volver al nivel del 23, te diría. ¿Son años o es una decisión de hacer un salto hacia adelante una recomposición en corto plazo? Decir, no sé, como hizo Néstor en su momento, suma fija. Se le pidió a Alberto en su momento y no funcionó. No funcionó. El último gráfico que tenemos para ver lo mismo es la evolución en continuado, esto es cómo le pegó el salario a todos los gobiernos. ¿Sí? Tenemos el primer tramo, gobierno de Macri, cae del base 100, que es diciembre del 2015, perdón, ahí cuando asume Macri, cae 20 puntos. Luego gobierno de Frente de Todos y después tenemos la caída estrepitosa del último tramo. O sea, lo que vemos es que del 2015 a la fecha la tendencia siempre fue a la baja. O sea, con pequeñas... Nunca recuperaron. Claro. Nunca recuperaron, pero además, cuando vos haces la lectura de punta a punta desde diciembre de 2015 hasta el dato actual, que es el de mayo de este año, ves una pérdida prácticamente del 50% del poder adquisitivo. ¿Sí? Se redujo a la mitad la capacidad de compra del salario docente en las universidades nacionales. Y esto es la explicación, el sentido de por qué
no solo nosotros, sino en distintos ámbitos, no compran ya el relato de que el 1,6 de inflación es un dato para celebrar. Escuchemos, como cierre de la columna, a un habitué de nuestro programa opinando sobre la inflación de la semana pasada. No hay nada que festejar. Okay. No, yo veo en algunos sectores del gobierno festejando, vamos todavía, vamos. Che, 1,6 mensual todavía es altísimo, ¿no? Es la mitad de qué sé yo, de una inflación anual. En cualquier país latinoamericano. En cualquier país vecino. Por eso. Vecino, sí. ¿No? La gente, estabas diciendo que la gente se acostumbra rápido. No, claro, se acostumbra y te empieza a reclamar otras cosas. Sí, claro. ¿Entendés? Exacto. Ahora te reclama mejorar el poder adquisitivo. Está bien, se sinceraron los precios. Bueno, pero ahora está bien, aumentar un poquito más el sueldo. Exacto. Aumentar un poquito más las jubilaciones, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Me parece que no, o dónde están las inversiones para generar empleo privado, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Está bien. Y sí. Se volvieron cucas, ¿eh? De repente se dieron cuenta que no alcanzaba con bajar la inflación. A mí me interesa un poco pensar en, obviamente no soy ingenuo y sé que hay un montón de discusiones detrás de por qué Feynman y compañía están jugando este juego. Sí, y no solamente ellos. No, obvio, igual yo me pregunto cuándo va a llegar eso, porque hace rato también que venimos, y Macri también lo viene diciendo, esto creo que lo dijo Macri en alguna entrevista también, diciendo, excelente con el 2% de inflación, pero eso lo tenemos que tener anual, no mensual, sigue siendo un montón, empezamos, buen camino, qué sé yo. La pregunta es, ¿cuándo van a empezar esas demandas de parte de la sociedad? Entiendo que la Libertad Avanza considera que van a empezar ahora esas demandas. O sea que ya está, que muy lindo con esto del 1,6, del 17.000% de inflación al 1 y lo que quieras, pero que, bueno, si no te alcanza para llegar a fin de mes o de golpe estás laburando 18 horas, un poco te vas a cansar y vas a empezar a pedir otras cosas. Hay que ver si esa demanda llega ahora. Yo creo que si además todos los medios empiezan también a ir con eso, a decir, bueno, sí, baja la inflación, pero vos no te alcanza, bueno, suman algo también, ¿no? Sí, y totalmente creo que es parte de la discusión que al menos desde acá venimos dando hace un buen rato, y que se está dando en otros medios ya, por eso me parece interesante traerlo, la idea de que no alcanza con una inflación a la baja, que no es para celebrar una inflación del 1,6% con la política que llevó adelante este gobierno, ¿sí? Una política muy, muy restrictiva y de mucho ajuste, y que finalmente si los salarios no se recomponen al nivel que estaban antes de que empezara todo este ajuste, la verdad que no tiene mucho sentido celebrar ni ponerse contento con este resultado. Muchísimas gracias, Martín Epstein, por este recorrido. 13 minutos nos están separando de las 11 de la mañana. Vayan a nuestro canal de YouTube, ReFM 107.3. Estamos eligiendo la burrada del día. En un ratito vamos a repasar a los nominados. Ya tenemos 148 votos, así que si ustedes recién se suman a la transmisión, recién se suman a este programa, quédense que en un ratito vamos a ver quiénes son los 4 que llegaron a esta instancia, si ustedes pueden elegir la burrada del día. Hasta las 12, esto es Portate Bien.